A nuestra superclase de Biblia. Pues una vez más vamos a disponernos para encontrar la voluntad de Dios, para conocer un poquito más de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quisiera compartirles con ustedes la cita bíblica de Proverbios número 18 y algunos proverbios que hablan sobre acerca del dominio de la lengua, sobre el dominio de nuestra manera de hablar. Dice: las palabras del hombre son aguas profundas, torrente desbordado, fuente de sabiduría. Los labios del necio se meten en problemas y su boca llama los golpes. La boca del necio es su ruina, los labios una trampa para su vida. El perezoso en el trabajo es hermano del que destruye. El orgullo del hombre precede a la ruina, y la humildad a la fama. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Ánimo abatido, ¿quién lo levantará? Hermano ofendido es como plaza fuerte, las disputas como cerrojo de fortaleza. Muerte y vida dependen de la lengua, el que la aprecia comerá su fruto. Quien encuentre mujer encuentra la dicha y alcanza el favor de Yahvé. El pobre habla suplicando, el rico responde con dureza. Cuando falta el saber, no vale el afán. Los pies precipitados tropiezan. El testigo falso no quedará impune. El que echa mentiras no escapará. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. El que tiene prudencia encuentra la dicha. El hombre sensato domina su ira y tiene gala pasar por alto la ofensa. Hijo necio, desgracia del padre. Mujer pendenciera, gotera incesante. Palabra de Dios. Te alabamos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines hoy en esta noche a través de tu palabra, que es luz, lámpara para nuestras vidas. Concédenos que a través de tu palabra conozcamos tu voluntad, sepamos discernir todo aquello que es grato a tus ojos y que nos ayude siempre a decir, a comportarnos siempre de acuerdo a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, ahorita les acabo de leer un pasaje de Proverbios. Vienen varios consejos, ¿no? Me centré un poquito en aquellos que hablan sobre el dominio, pues, de nuestra lengua, ¿no? Y la importancia que tiene dominar nuestra lengua. Quien sabe ser prudente en la manera de hablar, ahorra muchos problemas, se ahorra muchas circunstancias dolorosas. Y al mismo tiempo, quien sabe dominar su lengua, quien sabe utilizar su manera de hablar, también consigue muchas cosas, porque el arte de hablar nos ayuda a abrir puertas. Una cosa, por ejemplo, decía un amigo, no es que me digan perro, sino la perra forma como me dicen las cosas. O sea, qué importante es saber decir las cosas acertadamente, buscar las palabras, el tiempo. Y eso se va adquiriendo con la sabiduría, con el tiempo, ¿no? La sensatez y obviamente con el Espíritu Santo. Tú puedes hablar con una persona y dependiendo las palabras que tú utilices, va a ser el resultado de eso, ¿sabes? Entonces, hoy el Señor a través de esta palabra, pues nos invita a seguir creciendo en esa madurez, a seguir teniendo sabiduría de cómo nos expresamos, qué decimos, qué no decimos, qué debemos decir, qué debemos de callar, cómo decir las cosas. Es un arte y es una sabiduría que todos
con la gracia del Espíritu Santo tenemos que ir desarrollando, que nos facilita mucho la vida. A uno como sacerdote, obviamente, la experiencia te va dando, la luz del Espíritu Santo te va ayudando, pero ya he visto, por ejemplo, que cuando utilizas mal las palabras, si tú quieres decir algo, pero no sabes decirlo y lo dices de mala manera, genera un problema y una circunstancia que puede ser muy incómoda para la persona, incluso también para nosotros los sacerdotes, ¿sabes? Y todos debemos de aprender el arte de expresarnos, el arte de hablar. Y aquí en los proverbios nos dan ciertos consejos para discernir nuestra manera de hablar. Es Proverbios número 18, del 1 en adelante. Miren, y hoy vamos a hablar de un tema, el tema quinto, estamos en la página 21. ¿Vale? Vamos a hablar acerca de la revelación progresiva. A lo mejor, quien es camarógrafo nos puede decir, ¿verdad? Cuando utilizan la palabra revelación, ¿qué significa? ¿Qué entendemos nosotros por revelación en el ambiente de la Biblia, en la teología, en la fe? ¿Qué han escuchado ustedes acerca de la revelación? ¿Qué significa en el ámbito de la fe? Que lo dan a descubrir. Quitar el velo, descubrir. Se da a conocer. Se da a conocer, se manifiesta, se revela, ¿no? O sea, como a quienes les tocó, por ejemplo, sacar fotografías, ¿no? Con los rollos, ¿no? Llevabas los rollos a revelar, ¿no? Algo que estaba oculto se manifiesta, se revela. Pues precisamente la palabra revelación significa eso, quitar el velo, significa revelarse, significa manifestarse. Y yo les pregunto, porque es una pregunta que obviamente a lo mejor tú nunca te la has hecho porque tú creciste en un ambiente religioso, en un ambiente y en un contexto donde se te habló siempre de Dios. Si no, en tu casa de repente te mandaron al catecismo y siempre estuvo la idea de Dios. Y a lo mejor para ti, la mayoría de nosotros, nunca te cuestionaste sobre la existencia de Dios porque siempre te hablaron de Dios. ¿O hay alguien que se haya cuestionado en algún momento la existencia de Dios? Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Porque si te pones a pensar, la neta, o sea, si te pones a reflexionar, o sea, ¿cómo te das cuenta de que Dios existe? Que existe un ser supremo. O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, existe un ser supremo, existe alguien que ha generado, que ha dado la vida, que ha dado la existencia. Y es una pregunta que todo el ser humano se hace. Regularmente a lo mejor nosotros no, porque vivimos en un contexto donde se nos habló de la fe, donde a lo mejor nos dieron testimonio de la fe, y creer en Dios, pues no fue a lo mejor complicado dar ese salto, ¿no? No fue complicado porque a lo mejor tú empezaste a conocer la fe, te bautizaron, empezaste a conocer y de repente también Dios te fue manifestando ciertas cosas, ciertas intuiciones que te hicieron decir, no, es que sí, ¿no? Pero el hombre siempre se ha preguntado sobre la existencia de Dios. O sea, ¿existe un ser supremo? ¿Existe? O sea, si te pones a pensar, a reflexionar sobre esta pregunta, o sea, es profunda, ¿no? ¿Existe Dios? O sea, ¿existe Dios? Y te preguntas, no porque dudes de la existencia de Dios, porque obviamente ustedes no dudan de la existencia de Dios, pero si te pones a pensar, es una pregunta profunda, ¿no? Que el ser humano se ha hecho durante toda la existencia, durante toda la historia, el ser humano se ha preguntado de la existencia de Dios. De los que se han preguntado acerca de la existencia de Dios, ¿dudaron en algún momento de la existencia de Dios o simplemente se cuestionaron? Nos cuestionamos. Yo dudaba, hasta quería ver al diablo para creer en algo. O sea, era tanto mi afán por estar en el mal, que yo decía que ojalá que me aparezca el diablo para creer, o sea, viendo al diablo voy a creer en Dios, ¿verdad? Y no se te aparece cuando tú lo traes adentro. No te aparece, ya lo llevo cargando. Y fue una duda que te acompañó durante me llevó a la perdición, mucho la verdad. tiempo. O sea. Sí, me llevé muchos años de malas decisiones en mi vida. Y por la gracia de Dios me pegó, pero bien feo.
me derrumbó, me derrumbó. Cuando lo sentí, me derrumbó. Y no lo vi, lo sentí. Lo experimentaste. Lo sentí el amor. ¿Alguien más de los que dudó de la existencia de Dios fue una duda también que se cuestionó por alguna circunstancia o simplemente algo que existirá Dios? O sea, Pues de repente como que pues vas estudiando o algo, pero de repente dices, sí es cierto lo que estoy estudiando, o es cierto, no estoy perdiendo el tiempo, o cosas así. Padre, yo no sé si sea esa duda, cuando lo de Adán y Eva, yo decía, pues si está mintiendo ya en la Biblia, si eso es sí, claro. dudar de Dios. Pues no de alguna manera, pero sí te genera como esa duda. Bueno, si la Biblia de repente, porque no la conocemos, dice, pues si no existió Adán y Eva, o qué es lo que nos está tratando de decir, ¿verdad? De repente puedes generar en ti esa duda, ¿no? Decir, pues a lo mejor ni Dios ni existe, ¿no? O sea, de repente puede generarse. Padre, yo no me he cuestionado sobre la existencia de Dios, pero sí me he cuestionado sobre su amor. ¿Cómo amar de esa manera? O sea, sobre la existencia no porque ves la naturaleza y descubres un ser todopoderoso que mueve las cosas así, a la exactitud. Las estaciones entran al mismo tiempo, la lluvia, todo. De eso no dudo, pero del amor de Dios, santo Dios, ¿cómo me amas? O sea, ¿cómo siendo yo como soy, o siendo la humanidad como es, por qué tanto amor? ¿Por qué aguantar tanto? ¿Por qué soportar tantos pecados y cargarlos en una cruz para hacernos sentir la gracia del Papá Dios? O sea, como que eso me ha pegado a mí su amor. Sí, son cuestiones profundas que de alguna manera nos hacen no dudar de la existencia de Dios, pero sí cómo Dios puede amar tanto, ¿no? Ante una humanidad que le rechaza, que le olvida, ¿no? Bueno, allá atrás quería... ¡Ay, ya se me olvidó! No, yo sí creo, o sea, yo siempre he creído en Dios, pero bueno, yo sí. Cuando empezaron a ir mis hermanos, mi familia, pues empezaron ellos a ir a renovación, hicieron sus retiros y encuentros y todo eso. Mi madre me hablaba mucho pues de todo eso. Decía que la gente lloraba y que muchos veían a Dios y que no sé qué tanto. Y yo no me creía, yo decía que estaba loca. Yo decía que mi mamá estaba loca, no estaba loco. O sea. Porque yo decía, no, a mí que se me presente Dios aquí, así como Tomás, pues. Y hasta el día que lo vea aquí, entonces voy a creer en Dios, así le decía yo. Y porque ella me invitaba pues a que fuera a la asamblea y todo. Yo le decía, no, usted vaya, que yo no sabía ni persinarme, ni tampoco iba a misa. Y yo le decía, no, usted vaya, algún día yo iré. Yo así le decía, algún día yo iré. Y ahí en esa asamblea donde ellos empezaron a ir y todo, yo fui el que me quedé y todos los demás se retiraron. Pero fui el último, pues, ahí que... Miren, el ser humano siempre se ha cuestionado la existencia de Dios, de un ser, de algo que haya dado origen y que no haya sido originado por alguien más, ¿no? Dios se revela y se manifiesta, es Dios quien se manifiesta y quien dice realmente quién es Él, porque el hombre por sí solo solamente puede llegar a través de la razón, a través de la inteligencia, a una conclusión de que existe un ser supremo. Porque la inteligencia, si a ti nadie te hubiera hablado de Dios, tú te pones a razonar, te pones a pensar y vas a llegar a la conclusión de que existe un ser supremo. A eso llegaron los filósofos como Platón, como Sócrates. Ellos le llamaban, no Dios, pero le llamaban el motor inmóvil, ¿no? Ese motor que no es movido por alguien más, pero que mueve a todo. O es la causa primera, ¿no? Y ellos a través de la reflexión, a través de la inteligencia, o sea, pues ellos todavía no tenían la revelación. A través de la inteligencia ellos lograron un poco más, sobre todo los griegos, a través de la razón, a través del filosofar, a través del pensar, llegaron a muchas conclusiones que hasta la fecha a nosotros nos siguen ayudando para entender la fe, para entender la revelación. Y una de esas era, por ejemplo, ver la perfección, o sea, tú ves el mundo y dices, aquí hay algo, hay orden,
hay belleza. Esto no puede, porque alguien quienes dicen que fue generado y que solo se va generando. O sea, si hay orden, hay belleza. O sea, inmediatamente tu razón te dice que hubo alguien que le dio orden, o sea, que le dio belleza. Tú, si llegas a este cuarto, a este salón, inmediatamente te vas a dar cuenta que hubo alguien, maestro, que pensó cómo va, planeó, organizó. O sea, hubo inteligencia, o sea, hubo un ser, hubo algo que generó la inteligencia, ¿no? Entonces, a través de la filosofía, es decir, a través de la razón, el hombre se pregunta, ¿no? O sea, ¿existe Dios? ¿Cómo? A través de la razón es como la revelación natural, de hecho así se le llama. Hay dos modos de conocer a Dios y los dos se unen a través de la razón, es decir, a través de la inteligencia. O sea, sin nadie haberte dicho de que existe un ser supremo, o sea, es más absurdo no creer en Dios que creer en Dios. O sea, es más irracional no creer en un ser supremo que creer que existe, porque no solamente crees, o sea, la razón te dice que hay algo que da origen a todos. Y yo te pregunto, ¿a ti quién te dio la vida? Mis papás. ¿Y a tus papás? Sus papás. ¿Y a sus papás? O sea, a fuerzas tienes que llegar a un punto donde haya alguien que haya generado la vida y que no haya sido generado. Porque si es generado, ya deja de ser Dios. Obviamente en el caso de la encarnación es un dogma de fe, y ahí es donde entra la fe y entra otro. Pero a través de la inteligencia el hombre puede llegar a la conclusión de que existe Dios y que existe un ser supremo. Los griegos decían que era el motor inmóvil, que era la causa primera, o sea, a través de esos términos, ¿no? Pero el ser humano también ha sido profundamente religioso. Desde que se tiene conciencia de la humanidad, todo el ser humano ha sido religioso. Busca las divinidades, busca a Dios, busca de una manera, ¿no? En los tiempos, por ejemplo, cuando Dios se manifiesta, porque eso es revelación, o sea, la mayoría de los pueblos eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tenían muchos dioses. Había el dios de la fertilidad, había el dios de la guerra, había el dios de la lluvia. O sea, todas las culturas han generado sus divinidades. Aquí en México pues tienen sus divinidades. De hecho, también por eso es tan difícil a veces evangelizar ciertos lugares. Por ejemplo, todo esto de la religiosidad popular, lo de San Judas y la Virgen de Guadalupe, que hay gente que de repente pues no es católica, pero es bien guadalupana. O sea, de fondo está esa religiosidad que viene desde más atrás. Si tú te fijas en los lugares del sur, sobre todo los lugares del sur, donde no ha habido tanta mezcla, hay más mezcla de todo este tipo de religiones. La mayoría de ustedes son descendientes de españoles, la mayoría. De hecho, aquí esta zona... Sí. Dijimos que eras francés. Esta zona, por ejemplo, de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, es el bastión católico más fuerte. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente que vino a estos lugares, o sea, tus abuelos, tus tatarabuelos, fue gente que venía de España, que traían la fe. Y en otros lugares donde no ha habido mezcla, obviamente nosotros ya somos mezcla, pues, pero donde es más difícil que haya entrado la fe. Aquí, ¿por qué esta zona es más católica? Porque aquí hubo muchos asentamientos de gente muy creyente, por ejemplo, de gente de los Altos. La mayoría de la gente de los Altos pues fue gente que llegó de España directamente, gente ya con evangelizados que ya llegaron, ¿no? Pero en otros lugares, de repente, había un padre que decía que era bien difícil quitarle a la gente sus divinidades, porque de repente ponían en algún templo, allá no me acuerdo, en Chiapas o donde sea, que ponían el santito y atrás del santito le ponían el otro, pues, ¿verdad? O sea, que no faltara, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente tiende a ser politeísta, tiende a ser. Entonces, de hecho, cuando Dios se revela a Abraham, el ambiente era politeísta.
Y Dios se revela, es decir, que tenían muchos dioses. Eso, en el primer recuadro eso le van a poner. Las culturas antiguas, egipcias, cananeas, sirias, babilonias, eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tenían muchos dioses. Anótenla ahí porque también es una... En el recuadro vamos a poner que O sea, en el muchos recuadro. dioses. Sí, en el recuadro, sí. Pero ya dice ahí arriba que tenían muchos No, dioses. que tenían, significa politeístas, significa que tenían muchos dioses. Ese es el significado de politeístas, ¿no? Dice, en cambio Israel fue monoteísta. Ellos empezaron a concebir que existía solamente un solo Dios, fíjense, y esto es por revelación. Es porque Dios se manifiesta y se revela como un solo Dios. Abraham por sí solo jamás hubiera captado que existe un solo Dios en una cultura politeísta. Por eso es un signo también de la presencia de Dios, porque en ese contexto donde se vivía el politeísmo, difícilmente una persona pudiera captar que existe un solo Dios. Y tan así fue la manifestación de Dios a Abraham, que no solamente Abraham capta la presencia de Dios, sino que Dios le pide salir de su tierra. O sea, dejar su tierra, dejar sus divinidades, dejar su contexto, era porque definitivamente hubo una intervención directa de Dios. O sea, no se puede pensar que solo Abraham por sí solo hubiera descubierto que existe un solo Dios. O sea, Dios se manifiesta, se revela, ¿no? En el segundo recuadro, entonces, ¿qué vamos a poner nada más? Un solo Dios, exactamente, en el segundo recuadro es un solo Dios. Miren, de hecho en la actualidad el ser humano sigue buscando a Dios. O sea, están las religiones del budismo, las culturas orientales, por ejemplo, que se han metido mucho ahorita, que el yoga, que el reiki. O sea, la gente busca a Dios. O sea, el ser humano no puede no ser un ser religioso. El ser humano necesita de Dios. O sea, hasta en eso se ve. Ahorita, por ejemplo, ya mucha gente ya no practica, ya no va a misa, no practica el catolicismo, pero empiezan a meterse todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Zapopan hay un lugar ahí donde que no sé qué de los sabe chakras y sabe cuántas cosas y de repente la gente va y la gente está bien metida, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano busca a Dios. O sea, todo el tiempo lo ha buscado. Entonces, Dios se revela porque Dios sabe que el corazón del hombre fue hecho para amar a Dios. Decíamos que hay dos tipos de revelación: la revelación natural a través de la inteligencia, a través de la creación, y la revelación sobrenatural, que esta ya es don de Dios, es iniciativa de Dios. Esta no puede ser conquistada por el ser humano a través de su razón. Esta es propiamente ya una manifestación de Dios, porque Abraham no hubiera podido captar en ese mundo politeísta que existía un solo Dios. Eso fue ya una intervención directa de Dios. Y Dios se revela. ¿Y para qué se revela Dios? Para manifestar quién es realmente Dios. Porque el ser humano, si no es por la revelación, busca a Dios a tientas, como a oscuras. Y un palo es a lo mejor una divinidad en la India. En las vacas, por ejemplo, en la India, para nosotros es lo más común. Y tú ves una vaca y te imaginas una hamburguesa. En la India, matar una vaca es un delito, bien, porque la gente ha depositado en una vaca toda la divinidad. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano por sí solo busca darle valor, divinidad. O sea, exactamente. Entonces, esa es como a través de la razón buscar a Dios, el conocimiento de Dios. Pero Dios se revela y Dios dice: yo soy soy así, soy el único Dios. Se revela como único Dios, pero al mismo tiempo revela también quién es el hombre, porque el hombre por sí solo no puede comprenderse completamente, ¿sabes?
a través de la inteligencia el hombre ha descubierto que, pues sí, que hay algo espiritual, que hay algo físico, que hay una psicología, que hay algo interior en el hombre, pero hasta ahí. Pero Dios se revela y dice, hey, tú eres a mi imagen y semejanza. Tú eres porque yo te he creado, ¿no? Entonces Dios empieza a manifestar quién es y quién es el hombre. Por ejemplo, Dios, nosotros sabemos que Dios es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Pero esto solamente por revelación. Esto nadie se imaginaba que Dios era Padre, que había 3 personas en un solo ser que se llama Dios. Esto solamente lo conocemos por revelación. A través de la revelación Dios se ha ido revelando como un solo Dios. El judaísmo, Cristo viene y se revela y revela, completa la revelación y dice, no solo es Dios, es un solo Dios, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿no? Digamos que el pueblo de Israel se quedó como con una parte de la revelación. Jesucristo viene y completa la revelación. Y la primera irrupción, revelar también significa que Dios irrumpe la historia del hombre, ¿sabes? Que Dios entra en la historia del hombre. O sea, y esto sí es una intervención directa en la página 22, ahí lo vamos a ver. Y esta irrupción de Dios en la vida del hombre inicia con Abraham. Cuando Dios, obviamente en la creación, Dios ya se había revelado a través de la creación, a través de la naturaleza, porque el ser humano, a través de su inteligencia, puede conocer en parte la existencia de Dios, que era lo que decíamos. Y también el hombre, a través de su razón, sin que nadie te haya dicho esto es bueno, esto es malo, inmediatamente el hombre conoce que algo está bien y que algo está mal. Fíjense, los niños son bien curiosos cuando se confiesan. Aunque no les hayas dicho que eso está mal, en el fondo de su corazón, si tú les preguntas a un niño, algo siente en su corazón que no está bien, ¿sabes? Que no está bien. Algo te dice. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, a través de la inteligencia, el conocimiento del bien y del mal. Obviamente por el pecado la mente se ofusca y confundes lo bueno con lo malo, y precisamente por eso Dios interviene. Miren, Dios, digamos que hay 4 puntos en esta manifestación de Dios en la historia. Dios entra en la historia. Poco a poco Dios se va revelando. Miren, Dios no se revela de un fregadazo y dice, este soy yo. No, es progresivo, poco a poco. De hecho, la revelación que Dios va haciendo de ti mismo, de tu vida, de tu misión, de lo que Dios tiene para ti, ¿crees que ya se completó? Obviamente no. Eso no. Yo, por ejemplo, cuando sentía la inquietud de ir al seminario, yo quería que en una semana Dios me dijera, ¿sabes qué? Simón, vas a ser padre, vas a estar en el Sagrado Corazón, te voy a mandar, y que me dijera todo el itinerario que yo iba a vivir. Pues la verdad es que no. Yo entré y salí más confundido todavía. Y luego seguí otro año y más confundido, y otro año, hasta que llega el momento en que dices, bueno, Dios te va a dar ciertamente después de mucho tiempo. Entonces, es progresiva la revelación de Dios. Dios no se manifiesta luego. O sea, es progresiva. Y la revelación de Dios a lo largo del tiempo también ha sido progresiva. Y tiene ciertas 4 características. Primero, en la encíclica Dei Verbum, ahí habla sobre la revelación. Ustedes pueden profundizar en esta encíclica que se llama la Dei Verbum, y la pueden buscar ahí en internet. O se me hace que ya se las habías mandado, ¿era esa o era otra? No me acuerdo. Pero es la Dei Verbum y tiene 4 características. Primera, Dei Verbum. Uy, sus meros moles. Sus meros moles, ¿eh? ¿Segura que quieres que escriba? Creo que le voy a entender mejor escrito. Eso es lo que tú quieres. Eso es bullying.
mencionan 4 características de la revelación de Dios. La primera, el autor y el origen de esta revelación, ¿quién es? Es Dios, exactamente. Él es el autor, la primera. Segunda característica, el destinatario de esta revelación, ¿quién es? El hombre. El hombre, segunda característica. Miren, no es porque Dios tenga necesidad de nosotros. Fíjense una cosa. No es porque Dios diga, no, es que tengo que revelarme con los hombres, tengo que manifestarme porque me siento solo, porque los necesito. No. Si Él se ha revelado y se ha manifestado es por amor. Es decir, por gracia. Por gracia Él mismo se ha hecho de alguna manera como dependiente de nosotros, por así decirlo. No es la palabra correcta, pero se ha hecho, o sea, al crearnos por libertad, porque Él no necesitaba, Él en sí mismo estaba completo, porque dicen los teólogos que en la Santísima Trinidad es el amor por excelencia. Para amar una persona o para que exista amor se necesitan ¿cuántas personas? Al menos 2, ¿no? En la Santísima Trinidad estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el amor no solamente queda entre el Padre y el Hijo, el amor siempre se comparte. Por eso, por ejemplo, en la familia, el fruto del amor del esposo y la esposa son los hijos. O sea, fíjense, hasta los teólogos reflexionan acerca del amor y definiendo pues a partir de San Juan como Dios que es amor, dicen Dios es el amor completo. Por eso Dios en sí mismo está plenamente completo, porque en la Trinidad está completo el amor, ¿no? Pero es tanto así el amor de Dios que ha querido, fíjense, ese es el misterio, cómo Dios, siendo el Todopoderoso, el Infinito, ha querido crear, participar a nosotros. Fíjense la grandeza de esto, ¿no? O sea, Dios quiere participar de ese amor y que el ser humano experimente de alguna manera